Buenos días, bienvenidos a todos un día más al podcast de Entrenamiento Hoy. Ya sabes que si me acompañas cada día te cuento las últimas noticias y curiosidades más relevantes en el mundo del entrenamiento y del deporte. Yo soy Iván Llamazares y puedes conocerme en ivllamazares.com. Hoy miércoles quería hablaros principalmente del sobreentrenamiento, ya que muchas veces llegamos a un punto en el cual no progresamos, no sabemos por qué no nos recuperamos bien de los entrenamientos, ya no rendimos como rendíamos en un principio y no sabemos muy bien por qué se da esto. Principalmente suele ser porque llega un punto que hemos sobreentrenado, estamos entrenando más de la cuenta, principalmente también por otros muchos factores, porque descansamos mal, porque estamos pasando por épocas de estrés y en definitiva un montón de cosas. Esto al final todo está relacionado y hoy quería comentaros un poco por encima cuáles son los principales síntomas de que estamos sobreentrenando y en definitiva de que debemos de parar durante una temporada. Si te suena alguno de estos síntomas, si notas que lo tienes o tienes varios, posiblemente necesites descansar, necesites plantearte el entrenamiento, necesites hacer una semana de descarga. Son temas que trataré en siguientes episodios, sobre todo lo trataré en el podcast de Cuaderno de Entrenamiento. Si no estás suscrito, te invito a que lo hagas. Y en principio, a ver, ¿cuáles son los síntomas que más comúnmente se dan cuando estamos sobreentrenando, cuando principalmente no nos estamos recuperando de los entrenamientos? Bueno, pues el primero de todos es tener demasiadas agujetas. Las agujetas, por un lado, están bien y por otro lado no están bien. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces pensamos que tener agujetas significa que hemos entrenado bien, que estamos haciendo las cosas bien, que vamos a progresar, que vamos a ganar masa muscular, que vamos a ganar fuerza y en definitiva que estamos entrenando como deberíamos de entrenar. Pero no tiene nada que ver. Y en muchas ocasiones estas agujetas significan todo lo contrario, significan que nos estamos pasando con el volumen de entrenamiento, que no estamos entrenando bien y en definitiva que no vamos a hacer nada, que no vamos a progresar. Entonces hay que saber medir muy bien esto. Por un lado, cuando empezamos un programa de entrenamiento o cuando empezamos un mesociclo, es normal tener ciertas agujetas. Pero cuando va pasando el tiempo, lo más normal es que se vayan yendo y si seguimos progresando en peso, si seguimos progresando en la rutina de entrenamiento, vamos a seguir consiguiendo resultados y las agujetas no van a estar ahí, con lo cual tampoco es una cosa en la que deberías de fijarte demasiado. Pero sí deberías de fijarte, sí deberías de tenerlas en cuenta si continuamente, entrenamiento tras entrenamiento, tienes demasiadas agujetas y encima no se te quitan, o sea, te duran varios días, con lo cual estás haciendo posiblemente demasiado volumen de entrenamiento y necesitarás descansar o reducir ese volumen. Por otro lado, la recuperación también suele ser más lenta y menos completa. Cuando estamos sobreentrenando, notamos que entre sesión y sesión estamos menos recuperados. Llegamos a la sesión posterior y no estamos del todo recuperados de la anterior, con lo cual es algo a tener en cuenta. Y además notamos mucho cansancio y mucha fatiga. Esto si lleváis entrenando varios años seguro que habrá temporadas que lo habéis tenido, que estáis más cansados, más fatigados y al final no se rinde igual en los entrenamientos. Así que tenerlo muy en cuenta porque tiene mucho que ver con todo esto y necesitaríais un descanso también. Y relacionado con todo esto, el estado de ánimo, yo es algo que siempre pregunto a las personas con las que trabajo y es que es muy importante saber si estamos de buen humor, de mal humor. A ver, todos tenemos cambios de humor en el día a día y es cierto que esto varía mucho en función de cómo te levantes, ¿no? Pero es cierto que si llevas una temporada larga en la cual sientes demasiados cambios de humor o sientes que estás muy irritable, por así decirlo, es muy posible que también sea un síntoma de que estás sobreentrenando. Junto con esto, estados de ánimo depresivos, pérdida de motivación, todo lo relacionado con lo que tenga que ver el estado de ánimo y demás es muy importante de cara a saber si estamos haciendo las cosas bien. Por otro lado, algo que también está relacionado es la pérdida de motivación, el cambio del apetito, también la disminución del rendimiento e incluso algo que no se suele tener muy en cuenta y se suele decir muy a la ligera, eso de pues llevo durmiendo, descansando mal una semana y no sé a qué puede ser debido. Bueno, pues esto puede ser uno de esos motivos. El descansar mal durante una larga temporada puede ser debido a que estemos sobreentrenando y en definitiva el cuerpo nos está avisando de que necesita un descanso, de que necesita frenar. Entonces lo suyo sería, lo primero, aumentar la calidad del sueño, también, por otro lado, intentar hacer menos ejercicio, descansar un poco más. Sobre todo muchas veces nos gusta tanto hacer deportes y actividades físicas que nos centramos solamente en eso y no nos centramos en la recuperación. Y suele pasar que con demasiada frecuencia estamos agotados, estamos cansados, dormimos mal, seguimos entrenando y al final esto es un bucle infinito que vamos de mal en peor.
El entrenamiento, por lo tanto, es importante, pero el descanso es también importante, porque si no, no vamos a rendir en los entrenamientos y no vamos a estar consiguiendo los resultados que queríamos, que principalmente es para eso, para lo que entrenamos. Otro síntoma que también se suele dar, lo que pasa que este es menos medible, es el aumento de la frecuencia cardíaca en reposo. Todos los anteriores, a primera vista, si tenemos alguno de ellos, es fácilmente identificable. Lo que pasa que deberíamos de medirnos la frecuencia cardíaca más a menudo, y si no lo solemos hacer con demasiada frecuencia, pasa un poco más desapercibido. Pero como digo, con los anteriores, teniéndoles más que en cuenta, vamos a saber si estamos sobreentrenando, si no, si estamos haciendo las cosas bien y en definitiva, cuándo deberíamos de parar de entrenar y cuándo deberíamos de tomarnos las cosas un poco más con calma, que también es importante el descanso. Como digo, es un tema bastante largo. Yo aquí hoy simplemente quería tratar pues cuáles son los principales síntomas que nos advierten de que debemos de descansar, de que debemos de mantener un periodo de descanso o de descarga de entrenamiento. Y como cada uno de ellos da para hablar en un episodio aparte, lo voy a ir partiendo en diferentes episodios y lo voy a tratar tanto aquí como en el podcast de Cuaderno de Entrenamiento. Por lo tanto, estad atentos porque iré subiendo periódicamente más cosas acerca de este tema. Como siempre, gracias por estar ahí un día más en el podcast de entrenamiento hoy. Ya sabes que valoro mucho un me gusta, un comentario y nos escuchamos mañana jueves en un nuevo episodio.